¿Puede el eco de una pantalla llenar el vacío de un alma? Elena Torres, arquitecta de renombre en el vibrante y a veces melancólico corazón de Buenos Aires, se hacía esa pregunta cada noche, cuando las luces de Puerto Madero se rendían al silencio plateado del Río de la Plata y su moderno apartamento en Palermo, Hollywood, se volvía demasiado grande, demasiado callado. A sus 45 años, con un divorcio reciente tatuado en la memoria como un plano fallido y un estudio de arquitectura que devoraba sus días con la voracidad del éxito, la soledad era una sombra persistente, una humedad fría que ni los premios ni los ventanales con vistas panorámicas lograban disipar. La oficina, un espacio minimalista de cristal y acero con vistas a los diques, era su refugio y su jaula. Los planos se extendían sobre las mesas como mapas de vidas ajenas, vidas que ella diseñaba con precisión cartesiana, mientras la suya parecía un borrador arrugado, lleno de tachaduras. Esa noche el reflejo en la pantalla apagada de su Mac le devolvió la imagen de una mujer elegante, sí, de esas que los porteños llaman una mina bien, pero con una mirada velada por el cansancio y un anhelo inconfesable. Buenos Aires rugía bajo ella, una bestia luminosa y ajena, con sus tangos lejanos y sus bocinazos impacientes. Sofía, su hermana menor, diseñadora gráfica de espíritu libre y lengua afilada, se lo había dicho 1000 veces entre cafés cortados y medialunas en un bar notable de San Telmo. «Che, Elena, tenés que salir, conocer gente. Internet no es solo para pendejos o desesperados. Hay opciones. Hasta mamá conoció a Roberto por ahí». Elena siempre se había resistido, escudada en su orgullo herido y en la desconfianza que el agrio final de su matrimonio con Ricardo, un hombre que confundía el amor con la posesión, le había inoculado. ¿Volver a exponerse? ¿Navegar por un mar de perfiles retocados y biografías infladas con buena onda y ganas de vivir? Parecía un ejercicio de futilidad, una pérdida de tiempo que no tenía. Pero esa noche el silencio pesaba más que el orgullo. La ciudad con su pulso febril parecía recordarle su propia quietud. Un artículo en una revista digital sobre nuevas conexiones, el amor 4.0 para profesionales exigentes, captó su atención. Mencionaba Alma Gemela Premium, una plataforma exclusiva, con filtros rigurosos, perfiles supuestamente verificados y una cuota que disuadía a los curiosos. Con un suspiro que mezclaba escepticismo y una pizca de curiosidad culpable, Elena descargó la aplicación. Crear el perfil fue un acto casi clínico. Fotos profesionales donde sonreía con corrección. Una descripción escueta. Arquitecta apasionada. Disfruto del arte, la buena charla y los viajes. Busco conexión intelectual y respeto mutuo. Se sentía ridícula, expuesta, como si colgara un cartel de «Se busca compañía» en la puerta de su prestigioso estudio. Los primeros días fueron un desfile de perfiles predecibles. Ejecutivos con sonrisas forzadas posando en barcos, divorciados con aficiones impostadas que incluían salir a correr y disfrutar de un buen vino, hombres que parecían buscar más una terapeuta que una pareja. Estaba a punto de borrar la aplicación, confirmando sus peores prejuicios, cuando apareció él, Javier Mendoza. La foto mostraba a un hombre atractivo, de unos 50 años, con canas distinguidas, una sonrisa cálida y ojos que parecían esconder un mundo de experiencias. Su perfil lo describía como un empresario argentino afincado en Dubái, importador de productos de lujo, apasionado por el arte contemporáneo. Mencionaba a Marta Minujín, un guiño local que a Elena le pareció genuino. La arquitectura, citaba a Clorindo Testa, y los viajes. Hablaba de buscar una conexión intelectual y emocional profunda. Alguien con quien compartir silencios cómodos y risas estruendosas. El primer mensaje de Javier fue diferente. No era un «hola, ¿qué tal?», ni un cumplido vacío. Comentó un detalle específico de su perfil, su mención a Testa. «Sabes que tuve la suerte de conocerlo en una charla en el Malva hace años. Un tipo genial, un verdadero visionario. Tu trabajo debe ser fascinante, Elena». Elena, precavida, respondió con monosílabos al principio, pero Javier era persistente, encantador, respetuoso. No la apuraba. Sus mensajes eran pequeñas joyas literarias, llenas de ingenio, reflexiones interesantes y una aparente comprensión de su mundo interior. Hablaban de arquitectura, de arte, de libros, de la nostalgia por Buenos Aires. Pronto los mensajes se convirtieron en largas charlas nocturnas a través del chat de la aplicación. Javier parecía entender su soledad, admirar su independencia, validar sus ambiciones. Elena, por primera vez en mucho tiempo, sintió un cosquilleo,
Una chispa de esperanza, la sensación embriagadora de ser vista. Mientras tanto, en un modesto piso del barrio de Almagro, Raúl, un jubilado viudo de 68 años, con una pensión justa y un corazón grande como el obelisco, sonreía a su tableta. Hablaba con Valentina Ríos, una supuesta enfermera argentina que trabajaba voluntaria en un orfanato en alguna remota aldea africana. Le contaba sus penas, la pérdida de su Marta, la soledad de sus días entre el club de ajedrez y las visitas esporádicas de sus nietos. Valentina era un bálsamo, siempre con una palabra amable, una promesa de cuidados, fotos de niños sonrientes, robadas de Internet y una voz dulce en los audios que le enviaba. El romance digital de Elena y Javier floreció con la intensidad de una primavera artificial. Pasaron a WhatsApp, luego a las llamadas. La voz de Javier era grave, tranquilizadora, con un deje internacional que Elena encontraba fascinante, pero salpicada de lunfardo que le hacía sentirlo cercano. Hablaban de horas. Él le contaba de sus negocios, siempre con un halo de misterio y exclusividad, de sus viajes, de sus sueños de volver a Argentina y encontrar un lugar donde echar raíces, un lugar como los que vos diseñás, Elena, con luz y alma. Le enviaba fotos de atardeceres en el desierto, de reuniones de negocios en rascacielos imponentes, todas convenientemente genéricas, sin él en primer plano. Elena, a su vez, le abría su corazón como no lo había hecho con nadie desde... ¿nunca? Le hablaba de sus miedos, de la presión de su trabajo, de sus paseos solitarios por los bosques de Palermo. Javier la escuchaba, la admiraba, la hacía sentir única, deseada. Sos una mujer increíble, Elena, fuerte, inteligente, hermosa. ¿Cómo es posible que estuvieras sola? El boludo de tu ex no sabía lo que tenía, le decía, y Elena, a pesar de su coraza, a pesar de las alarmas internas que intentaba callar, se derretía. El love bombing era intenso, abrumador y, para su alma sedienta, irresistible. La promesa de su venida a Buenos Aires se convirtió en el faro de Elena. Javier planeaba visitarla en verano, coincidiendo con un importante proyecto en Europa. Hablaban de encontrarse en Ezeiza, de cenar en Tegui, de pasear por Caminito, de ir a ver un espectáculo de tango en el Faena. La fantasía era tan vívida, tan seductora, que Elena empezó a creerla ciegamente. Su humor mejoró, sus ojeras disminuyeron, sus colegas notaron un brillo nuevo en sus ojos. Su trabajo se resintió un poco, su mente estaba ocupada por la anticipación, por la banda sonora de mensajes de voz y promesas susurradas. Entonces llegó la primera fisura, la primera nota discordante en la sinfonía perfecta. Un día Javier la llamó con voz preocupada, tensa. Un contenedor con muestras de sus productos de lujo, que incluía una sorpresa muy especial para ella, una escultura de un artista emergente que sabía que le encantaba, estaba retenido en la aduana de Rotterdam. Un problema burocrático, una tasa inesperada, una traba ridícula. Es una pavada, Elena, apenas 3.000 euros, pero mis cuentas corporativas acá en Dubái están bloqueadas temporalmente por una auditoría sorpresa. Una locura. ¿Podrías darme una mano? Te juro que te lo devuelvo ni bien pise Buenos Aires, con intereses si querés. Elena sintió un frío repentino, un déjà vu de malas experiencias. 3.000 euros. Era la primera vez que mencionaba dinero de forma directa. Todas las alarmas que había silenciado comenzaron a sonar débilmente, como sirenas lejanas. Pero la voz de Javier era tan convincente, su vergüenza tan palpable, su promesa tan cercana. Y estaba la escultura. Y sobre todo, estaba el miedo. ¿Y si era verdad? ¿Y si su desconfianza, esa coraza construida con las piedras de su divorcio, arruinaba la posibilidad de algo real, de esto que la hacía sentir tan viva? Tras una noche de insomnio, con el corazón debatiéndose entre la prudencia y el deseo, hizo la transferencia a una cuenta en el extranjero que él le indicó. Javier se deshizo en agradecimientos. Me salvaste, mi amor. No sabes lo que esto significa para mí. Sos mi ángel guardián, mi porteña salvadora. Elena se sintió aliviada y a la vez profundamente inquieta. La primera grieta se había abierto. En Almagro, Raúl vaciaba su cuenta de ahorros. La nieta mayor de Valentina, la que vivía con ella antes de irse a África, necesitaba una operación urgente de apendicitis en Buenos Aires y su madre no llegaba a cubrir los gastos. Valentina lloraba al otro lado del teléfono, su voz quebrada por la angustia. Raúl, con el corazón encogido, enviaba el dinero a través de un servicio de transferencia internacional. Se sentía un héroe, el caballero andante de su dulce enfermera.
Poco después, la conversación con Javier giró hacia las finanzas, pero de una manera más seductora. Le habló a Elena de una oportunidad de inversión única y segura en criptomonedas, una plataforma exclusiva para inversores de alto nivel con la que él estaba obteniendo beneficios espectaculares. Podrías duplicar lo que me prestaste en semanas, Elena. Es tecnología de punta, el futuro. Quiero que seas parte de esto, que construyamos nuestro futuro juntos, sin preocupaciones. Le envió enlaces a una web de aspecto profesional, gráficos impresionantes, testimonios falsos de supuestos inversores satisfechos. Elena, que ya había cruzado una línea y seducida por la idea de recuperar su dinero, ganar más y sobre todo por la visión embriagadora de ese futuro juntos, invirtió. Primero, 10.000 euros. La plataforma mostraba sus ganancias creciendo día a día de forma vertiginosa. Se sentía inteligente, audaz, parte de un círculo exclusivo. Javier la felicitaba. «Ves, mi amor, tenés olfato para los negocios, además de todo lo demás». La segunda inversión fue de 20.000 euros. Las ganancias seguían subiendo. Sofía, que notaba a su hermana extrañamente eufórica y evasiva, empezó a preocuparse seriamente. Veía a Elena pegada al celular, con una sonrisa boba que no le cuadraba. «¿Quién es ese Javier, Elena? Nunca lo viste. ¿Te suena raro que un empresario millonario no tenga 3.000 euros sueltos? ¿Y ahora esto de las criptomonedas? Suena a cuento chino, Elena». Elena se puso a la defensiva, su orgullo herido. «No seas cínica, Sofía. Es diferente. Vos no entendés porque sos incapaz de confiar en nadie. Estás proyectando tus miedos. Él es real, y lo nuestro es real». La conversación terminó en una discusión agria, la primera en mucho tiempo que dejaba una herida abierta. Elena se aferró a su burbuja, protegiéndola con uñas y dientes de cualquiera que intentara pincharla. Rechazó una invitación de Mateo, su colega, para ir a una conferencia de arquitectura bioclimática. «Estoy con un proyecto personal muy absorbente», mintió, sintiendo una punzada de culpa. Mateo, observador y paciente, notó la evasión, pero no insistió, aunque su preocupación creció. Javier anunció su viaje. Faltaba una semana. Compraría los billetes en 48 horas. Pero antes surgió un último diminuto obstáculo. Una oportunidad de negocio irrenunciable en Londres, una reunión de última hora que no podía cancelar justo antes de volar a Buenos Aires. Necesitaba cerrar el trato, y para ello requería una inversión final, una suma considerable para asegurar su participación mayoritaria, 50.000 euros. «Es nuestro futuro, Elena. Con esto podremos vivir como reyes. Venderé todo en Dubái y me instalaré en Buenos Aires contigo. Compraremos esa casa en el Delta que tanto te gusta. Piénsalo, es ahora o nunca. Es la prueba final de nuestra confianza. Confía en mí, mi vida». La presión era inmensa, la cantidad exorbitante. Elena sintió pánico. Era casi todo lo que le quedaba después del divorcio y las inversiones anteriores. Pero la promesa era tan grande, el final feliz tan tangible. ¿Podía arriesgarse a perderlo todo por miedo, justo ahora? Mientras Elena agonizaba en su ático, debatiéndose entre la duda visceral y la esperanza adictiva, Sofía, incapaz de quitarse la preocupación de la cabeza, hizo lo que Elena, cegada, no había hecho: investigar a fondo. Se encerró en su estudio de diseño, con el mate como combustible, y se sumergió en la madriguera del conejo digital. Una búsqueda inversa de las fotos de Javier la llevó al perfil de Instagram de un influencer de fitness alemán que no tenía idea de que su imagen estaba siendo usada al otro lado del mundo. Buscó la plataforma de criptomonedas. No existía en ningún registro oficial, los testimonios eran de perfiles falsos creados recientemente, y encontró múltiples foros en inglés y español, advirtiendo sobre estafas idénticas, usando la misma plataforma, los mismos argumentos. Encontró historias de otras mujeres, arquitectas, médicas, abogadas, todas engañadas por perfiles similares con el mismo modus operandi. Cada clic era un martillazo en la ilusión de su hermana. Con el corazón roto pero decidida, recogió todas las pruebas y fue al apartamento de Elena. Se encontraron en el salón, con la ciudad nocturna como telón de fondo indiferente. El aire estaba cargado de tensión. Sofía, con calma pero con firmeza, le mostró las pruebas. Cada pantalla abierta era una puñalada. El modelo alemán sonriendo en una campaña publicitaria. Los foros advirtiendo sobre la plataforma fraudulenta, las historias calcadas de otras víctimas. Elena miraba, pero no veía. Su mente se negaba a procesar la magnitud del engaño. No puede ser, hay una explicación, es un error. Alguien le robó las fotos. La plataforma fue hackeada.
Las lágrimas corrían por su rostro, lágrimas de rabia, de negación, de un dolor que apenas empezaba a comprender, de una humillación insoportable. «Llámalo, Elena. Pedile una videollamada, ahora mismo. Decile que tenés el dinero, pero querés verlo para confirmarlo», insistió Sofía, su voz suave pero inquebrantable. Con manos temblorosas, Elena marcó el número. Javier respondió, su voz cálida como siempre. «Mi amor, ¿qué ocurre? Tomaste una decisión». «Javier, sí. Tengo el dinero, pero necesito verte. Una videollamada, solo 1 minuto, para sentirme segura». Hubo un silencio largo, cargado. «Cariño, estoy en medio de una reunión importantísima. No puedo ahora mismo. ¿No confías en mí después de todo este tiempo?» «Por favor, Javier, solo 1 segundo», suplicó Elena, la voz rota. Hubo otro silencio, más largo, más frío. Luego la voz cambió. Desapareció el acento internacional, el tono meloso, el lunfardo impostado. Era una voz plana, anónima, cruel, con un acento indefinible. «Parece que la arquitecta lista no era tan lista, ¿eh? El dinero ya no está, bonita. Y vos nunca vas a ver esta cara. Olvídate de mí y de tu plata». Y colgó. El número dejó de existir. Los perfiles desaparecieron. La plataforma de inversión mostró un error 404. Javier Mendoza se había evaporado, llevándose consigo 83.000 euros y los pedazos del corazón y el orgullo de Elena. El silencio que siguió fue más denso que cualquier noche anterior. Elena se derrumbó en el sofá, un sollozo ahogado que venía de lo más profundo de su ser, un sonido animal de dolor y traición. Sofía la abrazó, sin decir nada, simplemente estando allí, dejando que su hermana se rompiera en sus brazos. En Almagro, Raúl leía un correo electrónico del banco. Su cuenta estaba vacía y Valentina ya no respondía a sus mensajes. El mundo, por segunda vez en su vida, se le vino abajo. Los meses siguientes fueron un purgatorio para Elena. El shock dio paso a una vergüenza paralizante, luego a una ira sorda contra él, contra el mundo, pero sobre todo contra sí misma. Tuvo que contárselo a Sofía todo, cada detalle humillante. Tuvo que ir a la policía, a la unidad de delitos tecnológicos, donde la trataron con una mezcla de compasión y resignación. «Estas estafas son muy comunes, señora Torres, y muy difíciles de rastrear. Operan desde el extranjero, usan identidades falsas, cuentas puente. Haremos lo posible, pero sea realista». Se sintió estúpida, ingenua, rota. Evitaba su reflejo, su oficina, el mundo. Se encerró en su ático, que ahora se sentía como una tumba de cristal. Pero Sofía no la dejó hundirse. La visitaba a diario, le llevaba comida, la obligaba a levantarse, a ducharse, a hablar, a llorar. La arrastró a buscar ayuda profesional. Elena comenzó a ir a terapia con una psicóloga especializada en víctimas de estafas y manipulación. Fue un proceso lento, doloroso. Tuvo que desentrañar no solo el engaño, sino las raíces de su propia vulnerabilidad. El orgullo que le impedía pedir ayuda, la soledad que la hacía susceptible a los halagos, la necesidad de ser amada a cualquier precio, la dificultad para confiar después de su divorcio. Tuvo que desentrañar no solo el engaño, sino las raíces de su propia vulnerabilidad, el orgullo que le impedía pedir ayuda, la soledad que la hacía susceptible a los halagos, la necesidad de ser amada a cualquier precio, la dificultad para Tuvo que perdonarse a sí misma, lo más difícil de todo. Tuvo que aceptar que ser inteligente en un área no te hace inmune a ser vulnerable en otra. Descubrió la historia de Raúl a través de un grupo de apoyo online que Sofía encontró. Ver el dolor de otros, sus historias tan similares, la ayudó a sentirse menos sola y menos estúpida. Comprendió la escala industrial del engaño. Un día, meses después, Mateo se acercó a su mesa en la oficina. Elena había vuelto al trabajo, aún frágil, pero con una determinación nueva. «¿Un café, Elena?» «En ese lugar nuevo de la esquina que dicen que tiene buen ristretto». Ella dudó. Su instinto era replegarse. Pero vio en los ojos de Mateo una amabilidad genuina, tranquila, sin expectativas. Y por primera vez dijo que sí. Fueron a un pequeño café de Palermo. Hablaron de trabajo, de Buenos Aires, de la vida. Elena, sorprendentemente, se encontró hablando, no de la estafa, pero sí de la necesidad de reconstruir la confianza. Mateo la escuchó con paciencia, sin juzgar. Le contó, de forma velada, que él también había pasado por una mala experiencia de confianza traicionada años atrás. No hubo promesas ni fuegos artificiales, solo la calidez de una conexión humana, real, imperfecta. Fue un pequeño paso, pero se sintió como 1 kilómetro. Elena nunca recuperó el dinero. Raúl, destrozado, tuvo que vender su piso e irse a vivir con su hijo, luchando contra la depresión.
El estafador en algún lugar del ciberespacio probablemente ya estaba tejiendo una nueva red, cambiando de nombre, de rostro, de historia, buscando nuevas almas solitarias en la vasta red digital. Pero Elena estaba cambiando también. Había borrado todas las aplicaciones de citas, había levantado muros más sólidos, pero esta vez construidos con autoconocimiento y no con miedo. Aprendió que la verdadera fortaleza no era no caer, sino saber levantarse. Y mientras caminaba bajo los jacarandás en flor de la Avenida del Libertador, sintiendo el sol tibio en su rostro, supo que aunque la cicatriz permanecería, ya no definiría su futuro. El eco de la pantalla se había desvanecido, reemplazado por el murmullo prometedor y a veces caótico de la vida real. Buenos Aires, con su tango eterno de pasión y desengaño, le ofrecía una nueva partitura para bailar, esta vez a su propio ritmo.